Avísame si por ahí para o ya no se relaja. Ya se está transmitiendo. Muy bien, buenas tardes. Creo que ya están accediendo los invitados al aula virtual, así que vamos a iniciar ya en minutos la presentación. Así que, bueno, sean todos muy bienvenidos a esta tercera jornada de clases en el marco del minicurso Introducción al Diseño, Construcción y Operación de Humedales Construidos para el Tratamiento, Reutilización de Aguas Residuales. Sean todos muy bienvenidos. Agradecemos su presencia por participar de este minicurso que lo realizamos en el marco de los 10 años de la licenciatura en biotecnología. En esta ocasión vamos a estar presentando el tema metodología de análisis físico-químicos aplicables al tratamiento de aguas residuales en humedales. En la ocasión, la expositora es la licenciada máster Leónida Medina García, a quien paso a presentar rápidamente. Leónida Medina García tiene una formación de grado en Ciencias Mención Química por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Tiene una maestría y una especialización en Físico-Química Ambiental por la FACEN UNA también. Fue becada por el CONACYT y ONA de Paraguay para la obtención del posgrado mencionado. En la ocasión, ella versó su tema de tesis sobre la fitorremediación de cromo en efluentes de curtiembre empleando Eichhornia crassipes. Actualmente ella se encuentra desempeñándose laboralmente en el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, INTN, en el Departamento de Investigación y Desarrollo de la mencionada institución pública. También ella es investigadora asociada del Laboratorio de Biotecnología Ambiental aquí de la FACEN UNA. Es la responsable de la coordinación de los análisis físico-químicos de los sistemas de tratamiento por humedales que realizamos aquí en el laboratorio. Anteriormente ella ya se desempeñó como investigadora en temas diversos sobre agua, sobre medio ambiente, por ejemplo, la preparación de tecnosoles locales y evaluación de su factibilidad técnica y económica para su uso en la mejora de la calidad de aguas contaminadas, y también ambos trabajos financiados por el CONACYT como fitorremediación de cromo en efluentes de curtiembre evaluado mediante bioensayos de toxicidad y genotoxicidad. Actualmente ella es investigadora del grupo Wetlands Paraguay, aquí del Laboratorio de Biotecnología Ambiental, y estamos trabajando con el proyecto Dinámica del Nitrógeno en Humedales Construidos de Flujo Vertical de Fondo Saturado, sembrados con Tifa domingensis y Ciperus giganteus, empleados para el tratamiento de aguas residuales domésticas. Así que eso es una breve presentación de el área de acción de nuestra disertante de hoy. Así que muchas gracias, Leónida, por tu tiempo, y de ahora en más el espacio ya es tuyo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, profesor Tomás, por la presentación y muy bienvenidos a todos. Nuestro mini curso de hoy, que es la metodología de análisis físico-químicos aplicables al tratamiento de aguas residuales en humedales construidos. Dentro de este contexto, estaré mencionando como introducción origen de los parámetros físico-químicos del agua,
parámetros físico-químicos del agua en sí, los parámetros físico-químicos evaluados en los humedales construidos y la metodología aplicable en la determinación de los parámetros. Este punto con más énfasis porque es el objetivo de este mini curso. Y también estaré mencionando algunos trabajos realizados conforme al desarrollo de las metodologías y también un intercambio de experiencia dentro del marco de los humedales construidos. ¿De dónde se originan las características físico-químicas de las aguas? Las aguas naturales, al estar en contacto con diferentes agentes como aire, suelo, vegetación, subsuelo, entre otros, incorporan parte de los mismos por disolución o arrastres. Entre los compuestos más comunes que se pueden encontrar en las aguas dulces están como constituyentes mayoritarios carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, cloruros y nitratos. Como constituyentes minoritarios tenemos fosfatos, silicatos, metales como elementos trazas, gases disueltos como oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Y el agua de lluvia presentan los cationes como el sodio, potasio, calcio y magnesio. Los aniones, bicarbonatos, cloruro, bromuro, ioduro, sulfato, nitrato y fosfato. Y los gases disueltos como dióxido de carbono, oxígeno, ozono, nitrógeno, argón, entre otros. La composición química natural de las aguas pueden verse alteradas por actividades humanas, especialmente las agrícolas, las ganaderas y las industrias. Y la consecuencia es la incorporación de sustancias de diferentes naturalezas a través de vertidos de aguas residuales o debido al paso de las aguas por terreno tratados con productos agroquímicos o contaminados. Estas incorporaciones asocian u ocasionan la degradación de la calidad del agua, provocando diferentes efectos negativos, como la modificación de los ecosistemas acuáticos, destrucción de los recursos hidráulicos, riesgo para la salud, incremento del coste del tratamiento del agua para su uso, daños en las instalaciones, incrustaciones, corrosiones y destrucción de zonas de recreo. Las aguas contaminadas presentan compuestos diversos en función de su procedencia. Por ejemplo, encontramos pesticidas, tensoactivos, fenoles, grasa y aceites, metales pesados, entre otros. Y la composición específica de un agua influye en sus propiedades físicas, tales como en la densidad, tensión de vapor, en su viscosidad, en la conductividad. Y los parámetros de control se pueden agrupar de las siguientes maneras. Los parámetros para evaluar la calidad del agua se clasifican en físicos, químicos y biológicos. Entre los físicos encontramos la característica organoléptica como color, olor y sabor, especialmente cuando se trata de agua para consumo. Elementos flotantes, temperatura, sólidos, conductividad, radioactividad. Entre los parámetros químicos tenemos muchos más.
Entre ellos encontramos el pH, materia orgánica, DBO, DQO, nitrógeno, grasa y aceites, sulfatos, entre muchos otros. Encontramos también nitrógeno. Y en la parte biológico se evalúan o se estudian coliformes totales y fecales, Streptococcus fecales, salmonelas y enterovirus. Como nuestro objetivo principal es hablar sobre la metodología de parámetros físico-químicos que se estudian en los humedales construidos, entonces hice una recopilación, estuve viendo entonces los trabajos realizados al respecto y para mostrarles a modo de ejemplo, entonces puse acá unos trabajos. En este trabajo, por ejemplo, de tratamiento descentralizado de aguas residuales de edificios comerciales y residenciales utilizando la ecotecnología de humedales construidos. En este trabajo, ellos evaluaron los siguientes parámetros físico-químicos: el pH, alcalinidad, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, sólido suspendido, nitrógeno amoniacal, nitrito, nitrato, fosfato y Escherichia coli. En este otro trabajo, que se ve más abajo, ¿verdad? Donde se estudió la influencia de la saturación parcial en la remoción de nitrógeno total en un humedal construido francés de una sola etapa, que trata aguas residuales domésticas sin procesar. En esta experiencia, ellos analizaron sólidos totales suspendidos, nitrógeno amoniacal, nitrato, demanda química de oxígeno. Acá puse otro trabajo más. Por ejemplo, en el estudio comparativo de la eliminación de nitrógeno y obstrucción de biopelículas mediante 3 estrategias de empaque de medio filtrante en humedales construidos de flujo vertical. Específicamente, ellos estuvieron analizando amonio, nitrato, nitrógeno total, demanda química de oxígeno y oxígeno disuelto. El trabajo que sigue abajo. Que es en este trabajo, específicamente también se estudiaron pH, sólido totales suspendidos, demanda química de oxígeno, nitrógeno amoniacal, nitrito y nitrato. Acá seguimos viendo más trabajo. Por ejemplo, en la producción de electricidad y evolución de la comunidad microbiana en pila de combustible microbiana en humedales construidos, donde se evaluaron también nitrógeno amoniacal, evaluaron también fósforo total, nitrógeno total y demanda química de oxígeno. En el último trabajo que puse, ¿verdad?, en esta diapositiva, en la eliminación de ibuprofeno y cafeína en flujo vertical y macrófitas flotantes libres en humedales construidos, tuvieron en cuenta también la demanda química de oxígeno, demanda bioquímica, fósforo total, nitrógeno total, nitrito, nitrato, nitrógeno amoniacal y sólidos totales. Entonces, haciendo un resumen en esta tabla, encontramos que estos son los parámetros físico-químicos que más se estudian o se tienen en cuenta en los humedales, cuando se trabaja o cuando se hace un tratamiento de agua residual mediante humedales
construidos. Entonces encontramos que en la mayoría de los trabajos que he consultado, encontramos como pH, alcalinidad, sólidos totales, sólidos suspendidos totales, oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, nitrito, nitrato, fósforo y total, y fosfato. Entonces, en el día de hoy estaremos viendo específicamente la metodología de ensayo para poder determinar estos parámetros. Porque como vimos en el cuadro anterior, son muchos los parámetros, tanto físico, químico como biológico, que no podemos ver todos, ¿verdad? Hoy. Entonces, nos remitimos solamente a los que más se utilizan en los humedales. Primeramente tenemos el pH, ¿verdad? El pH se define como el logaritmo de la inversa de la concentración de protones e indica el potencial de hidrógeno. El pH, entonces, es una medida usada para indicar la concentración de iones hidrógeno libre en una disolución, lo que nos indica la acidez o alcalinidad de esta. Se mide usando una escala numérica de 0 a 14. La medida de pH tiene amplia aplicación en el campo de las aguas naturales y residuales. Es una propiedad básica e importante que afecta a muchas reacciones químicas y biológicas. Valores de pH, valores extremos de pH, por ejemplo, pueden originar la muerte de peces, drásticas alteraciones en la flora y fauna, reacciones secundarias dañinas, por ejemplo, cambios de la solubilidad de los nutrientes, formación de precipitado, entre otros. ¿Por qué es importante, entonces, la medición de pH en un humedal construido, por ejemplo? Es importante porque las plantas absorberán los distintos nutrientes oligoelementos de modo correcto solo entre ciertos valores de pH. Específicamente, entre 5,5 y 6,5. En este cuadro podemos observar, por ejemplo, los nutrientes y oligoelementos que son absorbidos por la planta con pH entre 6 y 6,5 nada más. Como por ejemplo los nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, oligoelementos como azufre, calcio, magnesio, hierro, manganeso, boro, cobre, zinc, molibdeno y amonio. Entonces, si queremos tener en cuenta estos nutrientes oligoelementos, tenemos que restringir nuestro pH entre 6 y 6,5. Es un rango bastante pequeño. De ahí la importancia entonces de tener en cuenta el pH cuando se trata de trabajar con humedales construidos. El valor de pH también es muy importante en la vida piscícola y está comprendido entre 5 y 9 nada más. La zona favorable se sitúa entre 6,0 y 7,2. Fuera de este rango no es posible la vida como consecuencia de la desnaturalización de las proteínas. El nivel de pH podemos asociar también directamente con la calidad del agua. Por ejemplo, si tenemos pHs menos de 5,6, se dice que el agua es de mala calidad, muy ácida a los peces y otros organismos.
a estos organismos les será casi imposible sobrevivir en este rango de pH o a un pH menor de 5,5. Cuando en el agua encontramos pH de 5,5 a 5,9, se dice que es aceptable. Cuando tenemos pH de 6,0 a 6,4, se puede decir que es de buena calidad. Entre 6,5 y 7,5 de excelente calidad. Y cuando pasa de 7,5, por ejemplo, a partir de 7,6 a 8, vuelve a bajar otra vez su calidad y se califica como buena. Para un pH por encima de 8, desde 8,1 a 8,5, aceptable. Y por encima de 8,5, a partir de 8,6, se considera nuevamente de mala calidad. Muy alcalina, a los peces y otros organismos les puede ser casi imposible sobrevivir. ¿Cómo se mide el pH? Dependiendo de la importancia que implica el pH en nuestros ensayos, entonces podemos elegir cómo medir. Si nosotros necesitamos solamente saber el rango de trabajo o que si estamos en un pH neutro o ácido o básico, simplemente podemos usar el papel indicador universal, que es muy conocido. Una tira de papel impregnada de una mezcla de indicadores que dan como resultado un color preciso para ciertos valores de pH. Esto es muy sencillo de usar, simplemente cortamos una pequeña porción de la tira, introducimos en la muestra de agua e inmediatamente comparar con el patrón de colores que generalmente ya trae el estuche o la caja de pH. Esto es muy común y se encuentra también en los laboratorios. En cualquier laboratorio se puede encontrar esta tira muy conocida. Otra forma de medir el pH puede ser también mediante los test de pH o medidor de pH. Este kit indicador de pH consta de un reactivo colorante que al mezclarlo con una muestra de agua nos da un color, que comparándolo en la escala cromática que incorpora nos indicará su valor de pH. Este también es muy sencillo, muy práctico. Si queremos medir el rango de pH, cuando yo no necesito saber exactamente o numéricamente el valor del pH, si no quiero saber más si estoy entre un rango u otro. Entonces esto es muy práctico. Este kit también ya trae los patrones de colores para poder comparar. Son muy sencillos, fáciles de usar. Y a veces viene también ya incorporado con otro analito que se quiera determinar, por ejemplo, cloro residual, entre otros. Ya vienen compuestos también. Cuando la medida de pH es muy importante y determinante en los estudios que estamos realizando, entonces necesitamos un instrumento de mayor precisión. Y para eso recurrimos a los pHímetros digitales. Estos son instrumentos ya de precisión que nos permite determinar con mayor resolución. Se compone de un amplificador electrónico, tenemos un electrodo combinado o un electrodo estándar de hidrógeno con un electrodo de referencia y algún tipo de pantalla calibrada en unidades de pH. Los electrodos o sonda se insertan en la solución a ensayar y los resultados de pH ya te da en valor numérico. Esto generalmente se usa en el laboratorio. Este que tenemos acá, por ejemplo, es un pHímetro de mesa o de laboratorio, como le llamamos.
es lo que usamos en nuestro laboratorio de biotecnología ambiental. Y también se encuentran los pHímetros digitales portátiles o de campo, que son más prácticos y vienen en diferentes presentaciones, desde lo más sencillo hasta lo más robustos. Y esto se puede transportar fácilmente en el lugar del trabajo. Generalmente estos pHímetros también ya vienen acompañados con las soluciones estándares o buffer de pH, y estos se pueden calibrar periódicamente y así asegurar las mediciones. El segundo parámetro de nuestra tabla de resumen, teníamos la alcalinidad. En los humedales también se monitorea alcalinidad. En las aguas naturales, esta propiedad se debe principalmente a la presencia de ciertas sales de ácido débiles, aunque también pueden contribuir la presencia de bases débiles y fuertes. La alcalinidad en el agua, tanto natural como tratada, usualmente es causada por la presencia de iones carbonatos y bicarbonatos, asociados a los cationes sodio, potasio, calcio y magnesio. Entonces, la alcalinidad consiste de los iones que incorporan los parámetros, los patrones, los protones ácidos en su molécula, de modo que no estén disponibles como ácido libre que puedan bajar el pH. Entonces se puede definir a la alcalinidad como una medida de su capacidad para neutralizar ácidos. ¿Para qué realizamos la medición de la alcalinidad? En las instalaciones, ya sea en los humedales construidos, en otro tipo de instalaciones. Medimos la alcalinidad para fijar los parámetros de tratamiento químico del agua. Nos ayuda también a controlar la corrosión y las incrustaciones en los sistemas que utilizan agua como materia prima en su proceso. De ahí entonces medimos también la alcalinidad cuando estamos trabajando con humedales construidos. Bueno, ¿cómo se mide analíticamente la alcalinidad? Se determina por titulación simple de la muestra con una solución valorada de un ácido fuerte como el ácido clorhídrico mediante 2 puntos sucesivos de equivalencia, indicado por medio de cambio de color de los indicadores ácido-base adecuado. Entonces la alcalinidad se realiza en titulación, digámosles, en 2 pasos sucesivos. Muy sencilla, titulación simple. Esto consiste en que tomamos la muestra de agua, una porción de la muestra, y le agregamos el indicador fenolftaleína. Si este indicador desarrolla un color rosa intenso, como le conocemos en química, indica que el pH es mayor que 8,3. Si vamos a la recta, vemos acá. Para pH mayor a 8,3, entonces el indicador de fenolftaleína colorea de rosa. Y esto indica la presencia de carbonatos en el agua. Entonces se procede a titular con el ácido clorhídrico de concentración conocido, por supuesto, porque uno prepara esta solución y conoce su concentración. De ahí viene que se titula con
ácido clorhídrico valorado, hasta que el color rosa vire a incoloro. Entonces, esta coloración vira a incoloro, entonces estamos a un pH alrededor o menor de 8,3, porque por encima de 8,3 tenemos rosa. Si agregamos ácido hasta eliminar el color rosa, entonces estamos en el límite, a un pH 8,3. Y ahí se titula la mitad de los carbonatos. Para el segundo paso, porque no terminamos la valoración de la alcalinidad, porque aún seguimos en el rango de pH alcalino. Entonces, tenemos que hacer un segundo paso de titulación, y eso ya se realiza con el indicador azul de bromofenol. Y aparece una coloración azul y se continúa titulando con el ácido clorhídrico hasta la aparición de una coloración verde. En el momento que aparece la coloración verde, entonces ya pasamos a un pH 4. Con esto se titula los bicarbonatos y la mitad restante de los carbonatos, que son los responsables de la alcalinidad en el agua. Y así entonces determinamos en el laboratorio la alcalinidad total en nuestra muestra de agua. Y los cálculos muy sencillos también. Generalmente la alcalinidad se expresa como miliequivalente de carbonatos y miliequivalentes de bicarbonatos. Tenemos la fórmula que dice 2B por N por 1000 sobre el mililitro de muestra. ¿Esto qué quiere decir? 2 por el volumen de los mililitros de ácido clorhídrico gastados en la titulación por la normalidad del ácido clorhídrico utilizado. Con eso ya tenemos los miliequivalentes de carbonato, y lo mismo pasa con los miliequivalentes de los bicarbonatos. T-2B por N por 1000. T son los mililitros del HCl gastado en las dos titulaciones, el total. Los volúmenes gastados en la primera titulación y la normalidad de nuestros ácidos. Entonces, esta metodología podemos encontrar en el método ASTM y también en una versión antigua del estándar método también de aguas y aguas residuales. Los equipos que necesitamos para realizar este tipo de ensayo son muy sencillos. Podemos partir de una bureta convencional para agregar nuestro valorante y con un matraz Erlenmeyer donde ponemos las muestras a titular. Si contamos con una bureta automática, facilitamos un poquito más el trabajo porque esta bureta ya viene incorporado con el envase donde vamos a poner el titulante, y con esta válvula hacemos el vacío y ya se afora automáticamente. También ya existen equipos de titulación automatizados. Esto simplifica bastante el trabajo porque mediante un software ya se puede cargar el rango de pH que necesitamos y para cada rango los indicadores que va a usar y los volúmenes de ácido que consume en cada rango de pH. Y lo registra automáticamente, y si le cargamos la fórmula ya nos da el resultado. Eso ya depende entonces del equipamiento que tenemos a mano en el laboratorio. Se puede hacer de esas maneras. El siguiente parámetro que vamos a ver son los sólidos. Vemos, ¿verdad?, que en todos los papers que miré y lo que puse también en el resumen, se miden sólidos. Y los sólidos se pueden medir. O sea, existen distintos tipos de sólidos. La determinación de ellos depende del objetivo de nuestro ensayo, ¿verdad? ¿Qué tipo de sólido queremos y para qué? Entonces, de acuerdo a eso, los vamos desglosando.
Al principio voy a tener en la muestra los sólidos totales, ¿verdad? Y los sólidos totales se pueden separar nuevamente en sólidos totales disueltos y sólidos totales suspendidos. Los sólidos totales suspendidos yo puedo separar otra vez en sólidos suspendidos volátiles y en sólidos suspendidos fijos. Lo mismo puedo hacer con los sólidos totales disueltos. Lo puedo separar nuevamente en sólidos disueltos volátiles y en sólidos disueltos fijos. Como dije, entonces dependiendo del objetivo de la medición. Si los sólidos totales iniciales yo filtro mediante un filtro de membrana de vidrio de 0,5 micras. Digo membrana de vidrio porque es el filtro estándar para determinar sólidos en agua, matriz agua. Entonces tengo que usar el filtro de membrana de vidrio de 0,5 o 0,45 micras. Si yo filtro a través de ese filtro, voy a tener por un lado sólidos retenidos en el filtro y los sólidos disueltos en el filtrado, o sea, lo que pasan del filtro. Entonces, acá ya separo en dos muestras. Si a los sólidos suspendidos, lo que tengo en el filtro, vuelvo a tratar a una temperatura de 550 grados centígrados, o sería si yo llego a incinerar, voy a tener los sólidos suspendidos volátiles, por un lado. Y lo que se quedan otra vez en el filtro van a ser los sólidos suspendidos fijos. Si a los sólidos disueltos trato de la misma manera, también llevo a una mufla a 550, primero evaporo, luego llevo a una mufla a 550 grados centígrados, voy a tener los disueltos volátiles y los disueltos fijos. Si yo no hago esta filtración por la membrana y directamente a mis sólidos totales, lo evaporo y luego lo llevo a la mufla a 550 grados centígrados, voy a tener los sólidos totales volátiles, que son generalmente a la materia orgánica que se encuentra, ¿verdad? Que se encuentran suspendidas, o sea, que se encuentran dentro de mis sólidos totales. Y los que no volatilizaron son los sólidos totales fijos y se debe a los componentes inorgánicos. Por eso, si yo quiero determinar los componentes inorgánicos, por ejemplo, metales pesados, en mi muestra de agua, por ejemplo, voy a usar esta porción. Voy a tener en cuenta esto. Y si lo que yo quiero estimar materia orgánica, entonces puedo usar esta porción. Los materiales y equipos que se necesitan para la determinación de sólidos son también muy básicos. Necesitamos contar con equipo de filtración al vacío, filtro de membrana de vidrio de 0,45 a 0,5 micras. Necesitamos pesafiltro, ¿sí? Para llevar nuestro filtro a la estufa. Cápsula de porcelana para recoger el filtrado. Estufa para secar los filtros y las cápsulas para tener el peso vacío. Un desecador para equilibrar luego la temperatura. Una mufla para la incineración. Y una balanza analítica para las pesadas. Con estos equipos entonces completamos nuestro equipamiento para realizar sólidos, todos los tipos de sólidos. Los cálculos también son muy sencillos porque son
cálculos por diferencia de pesos. Por ejemplo, si yo quiero determinar, si yo quiero solamente el sólido suspendido totales, voy a tener en cuenta el P1, le resto P2, le resto P1, multiplico por 1000, dividido el volumen de la muestra que utilicé. P2 se refiere entonces al peso del filtro más el residuo seco a 105 grados centígrados. Y mi P1 será el peso del filtro vacío, digámosle, sin la muestra. Y B, el volumen de la muestra tomada. Y así sucesivamente para cada caso. Voy a ir simplemente relacionando los pesos, viendo qué peso tengo que tomar para cada caso. Algunos se determinan directamente ya por diferencia de peso, por ejemplo, en el caso de sólidos suspendidos volátiles. Voy a tener mis sólidos suspendidos totales y le resto mis sólidos suspendidos fijos y ya tengo mis sólidos totales volátiles. Otro de los parámetros muy monitoreados también en los humedales, como habíamos visto, es el oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno gaseoso que está disuelto en el agua. El oxígeno libre es fundamental para la vida de los peces, plantas, algas y otros organismos. Por eso siempre ha sido considerado como un indicador de la capacidad de un río para mantener la vida acuática. Entonces, ¿por qué es importante medir el oxígeno disuelto? Ya nos dice que indica la capacidad de un cuerpo de agua para mantener la vida acuática. La solubilidad del oxígeno disuelto en agua depende de varios factores, como por ejemplo la temperatura, presión atmosférica, salinidad y turbulencia del agua. En mayor medida, la solubilidad depende de la temperatura. Específicamente, tiene mayor dependencia con la temperatura. Por ejemplo, como vemos acá en esta gráfica, del oxígeno disuelto en miligramos por litro con respecto a la temperatura, observamos que a una temperatura de 10 grados centígrados, por ejemplo, vamos a tener aproximadamente alrededor de 12 miligramos por litro de oxígeno disuelto. A una temperatura entre 20 y 30 grados centígrados, donde oscila nuestra temperatura ambiente, encontramos oxígeno disuelto alrededor de 8 a 9 miligramos por litro. Por encima de esa temperatura encontramos oxígeno disuelto por debajo de los 8 miligramos por litro. Entonces, el nivel del oxígeno disuelto se puede relacionar también con la calidad del agua. Se utiliza también como un parámetro de relacionamiento directo. Y tenemos acá que entre 0 y 4 miligramos por litro de oxígeno disuelto se dice que el agua es de mala calidad, porque alguna población de peces y microinvertebrados empiezan a bajar. Cuando estamos en el rango de 4,1 y 7,9 se dice que es aceptable. Entre 8 y 12 se puede decir que el agua ya es de buena calidad. Y cuando encontramos oxígeno disuelto por encima de los 12 miligramos por litro, se recomienda ya
repetir la prueba porque el agua puede estar aireándose artificialmente. ¿Cómo medimos el oxígeno disuelto? Se puede medir de dos formas. Primeramente, se puede hacer aplicando la metodología yodométrico, modificación de ACIDA. Esta es una metodología muy utilizada para la determinación de oxígeno. Es un poco laborioso porque tiene varios pasos. Antes que nada, tenemos que tener la botella tipo Winkler, conocido también como frasco de DBO, que es lo que se utiliza para determinar también el oxígeno disuelto. Entonces tenemos que llenar la muestra con una botella de esta hasta que rebose y luego se tapa. Es importante tener en cuenta en esta parte que el frasco debe ser llenado dentro del agua. Tenemos que sumergirlo correctamente de modo a eliminar las burbujas de aire del frasco. Entonces tenemos que introducir completamente, llenar el frasco, taparlo y luego sacar en la superficie. Luego vamos a destapar y agregarles los reactivos correspondientes. Se conoce como reactivo 1, le agregamos 1 ml o 20 gotas. Si tenemos en gotero, le agregamos 20 gotas. Ese reactivo 1 es el sulfato de manganeso. Y seguidamente le agregamos el reactivo 2, 1 ml o 20 gotas también. Y ese reactivo 2 es el reactivo de alcali ioduro ácida. ¿Y qué hace con estos reactivos? Con estos reactivos el oxígeno disuelto forma un complejo. Luego mezclamos bien, agitamos bien y precipita. Entonces todo el oxígeno contenido en la muestra tomada precipita completamente. De esta forma ya lo podemos transportar en el laboratorio, si es que estamos haciendo in situ o en el campo. Entonces lo llevamos en el laboratorio y lo podemos almacenar también algunos tiempos ahí. Ahí permanece estable. En el momento en que vamos a titular o valorar, ahí recién le agregamos el reactivo 3, que es el ácido sulfúrico. ¿Qué es lo que hace el ácido sulfúrico? Disolver nuevamente el precipitado. Y luego se procede a la titulación con tiosulfato de sodio de concentración conocida. Y podemos utilizar como indicador una solución de almidón. Titulamos hasta que la muestra quede incolora. Entonces, ese es nuestro punto final. Se queda incolora o desaparece el color de azul y que se queda el color original de la muestra. Ese es el punto final. Los cálculos se hacen. Primeramente hay que tener en cuenta la corrección del volumen por el desplazamiento al adicionar los reactivos. Acuérdense que la botella tiene que estar llena. Entonces, al agregarle los reactivos, 2 ml en total, entonces desplaza un volumen de 2 ml. Aplicando esta fórmula, el oxígeno disuelto se expresa en miligramos de O2 por litro. Tenemos que tener en cuenta los mililitros del tiosulfato consumido en la titulación. La normalidad de ese tiosulfato tenemos que conocer porque nosotros vamos a preparar, entonces vamos a saber esta normalidad por 8 por 1000 dividido esta cantidad. Bueno, acá en el cálculo
incluí el cálculo de DBO porque es lo mismo. Cuando voy a calcular el oxígeno disuelto o la demanda bioquímica, voy a usar el mismo cálculo. Por eso es que acá ya aparece la sigla de DBO. Este 98,7 es la corrección del volumen que se aplica. Este cálculo y las correcciones se evita cuando se titula 200 ml de la muestra, porque el frasco de DBO o tipo Blinker que se conoce tiene 300 ml. Si yo tomo de ese frasco 200 ml y hago la titulación, y si utilizo tiosulfato de sodio 0,025 molar, cada mililitro del titulante utilizado equivale a 1 miligramo de oxígeno disuelto. Y mi relación con la titulación va a ser directo y no necesito aplicar este cálculo. Entonces esta es la forma más práctica también de valorar. En lugar de tomar 100 ml u otro volumen, tomo 200 ml y mi relación va a ser directa. Esta metodología se puede encontrar en el estándar método de aguas y aguas residuales. Yo utilicé la edición 22 porque es lo que tengo a mano. No sé si hacemos un receso de 5 minutos y luego retomamos. ¿Está bien, Leo? ¿Podemos hacer una pausa ahora? ¿Sí? Ok, ¿de cuántos minutos? 5 minutos. Retornamos Okay. entonces 14:04 minutos. Ok. Muy bien.
De los 4 de los, ¿no? Hola. Hola, profe. Leonia, ¿estás como para continuar? Sí, Muy continuamos. bien, continuamos. Ok. Gracias. Bueno, estábamos viendo entonces la forma de medir el oxígeno disuelto. Estábamos viendo, ¿verdad?, que una de las formas de medir era el método yodométrico con modificación ácida. Y el otro método es la medición directa mediante el método electrométrico. Este método se basa en la tasa de difusión del oxígeno molecular a través de una membrana plástica permeable al oxígeno. También este método ofrece la ventaja de que evita las interferencias de impurezas que de repente con el método de modificación ácida encontramos. Este es un método muy selectivo y hoy en día es un método muy utilizado, ¿verdad? Porque es una medición directa y práctica y ya viene el equipo incorporando un electrodo de membrana permeable al oxígeno disuelto y lo mide directamente. Este también viene en su presentación de mesa o de laboratorio y también en su presentación portátil para llevarlos al campo. También viene en forma multiparamétrica, que quiere decir que también incorpora
otros electrodos para otro analito. Por ejemplo, puede venir combinado con un medidor de pH, con conductividad, temperatura. Bueno, esto pongo a modo de ejemplo, nomás, por supuesto que hay varios modelos y marca, ¿verdad? Pongo esto porque es lo que tenemos en el laboratorio de biotecnología ambiental. Este sería nuestro oxímetro de mesa y acá tenemos el de campo. El primer método, la modificación ácida, sigue siendo también referencia. También se utiliza para comparar la medición con el método electrométrico. Entonces, cuando estamos haciendo varias mediciones o tenemos muchas muestras, es importante también tener implementado en el laboratorio el método yodométrico porque así corroboramos también nuestras mediciones. De hecho, se recomienda comparar con la medición de yodométrico con modificación ácida. A continuación, tenemos también la demanda bioquímica de oxígeno, un parámetro muy monitoreado en los humedales. En todos los trabajos que estuve viendo, ninguno faltó, ¿verdad?, al monitoreo de la demanda bioquímica de oxígeno. Este es un parámetro que mide la cantidad de oxígeno consumido al degradar la materia orgánica de una muestra líquida por los microorganismos, especialmente las bacterias. El oxígeno que consumen para la degradación de las sustancias orgánicas contenidas en las muestras. La demanda bioquímica se puede determinar de varias formas. Por ejemplo, se puede determinar haciendo la prueba de DBO de 5 días, conocida como DBO5. También tenemos las pruebas definitivas de DBO y el método respirométrico. El método que más se utiliza y que se ha estandarizado es el método de la prueba de DBO de 5 días o DBO5. Se estandarizó de tal manera que cuando decimos DBO ya asociamos con DBO5 y es esta la prueba. Y consiste en llenar la botella con una muestra o una porción de la muestra diluida a rebosar. Y luego estas muestras hacemos la lectura antes, o sea, inmediatamente en la preparación y luego también incubando a temperatura especificada durante 5 días. Y esa temperatura especificada y estandarizada es de 20 grados centígrados. La prueba definitiva de DBO es una extensión de la prueba de DBO5, con una serie de pruebas específicas, requisitos y diferencias en la aplicación. Y se calcula mediante una técnica estadística apropiada. El método respirométrico proporciona una medición directa del oxígeno consumido por microorganismos de un aire o ambiente enriquecido con oxígeno, con un recipiente cerrado en condiciones de temperatura constante y agitación. Como ya les mencioné, el método que más se utiliza y que se ha estandarizado para el ensayo de DBO es la prueba de DBO de 5 días, o el conocido como DBO5. Y se mide el oxígeno disuelto inicial a 20 grados centígrados. Para ello tenemos que acondicionar el laboratorio y la muestra a 20 grados centígrados para preparar este ensayo. Una vez que las muestras toman esta temperatura, preparamos el ensayo. Si vamos a hacer con estos frascos de DBO, entonces tenemos que preparar mínimamente
por duplicado, porque un frasco vamos a utilizar para medir el oxígeno inicial y el otro frasco de las mismas muestras con las mismas concentraciones, en las mismas condiciones, lo incubamos durante 5 días a 20 grados centígrados y luego hacemos las mediciones. Para esta prueba, entonces, se necesita también un botellón de agua, o le llaman agua de dilución de DBO también. Este botellón puede ser de 10 a 20 litros, dependiendo de la cantidad de muestra que vamos a procesar. Y a esta agua de dilución, que generalmente es agua destilada esterilizada, se le agrega los nutrientes. Y la preparación de los nutrientes ya vienen especificados en la técnica de ensayo, por lo que no hace falta describir, ¿verdad? Eso entramos en la metodología y encontramos cómo preparar y cuántos ml vamos a agregar de cada uno de acuerdo a la cantidad de agua que vamos a necesitar. Y después se pone a airear, esto se satura para saturar de oxígeno disuelto. Y en nuestro frasco de DBO colocamos la muestra, un volumen conocido, aproximado, lo podemos aproximar con el cálculo de DQO o teniendo en cuenta, o hacemos las pruebas, por eso dice prueba, tenemos que ir probando los volúmenes que vamos a incubar. Entonces agregamos la muestra, una cantidad conocida y lo llenamos con el agua de dilución, con nutrientes. Esto se homogeneiza y la primera botella ya lo hacemos en ese mismo momento, ya titulamos, y la segunda botella vamos a guardar para después de 5 días. Y con la diferencia de la cantidad de oxígeno de la final menos el inicial, tenemos el oxígeno que fue consumido durante la incubación. Esta es una botella que se usa para el método respirométrico. Ya vienen también con sus medidores. O sea que estas son las botellas más comunes que se utilizan en el ensayo de DBO. Este frasco que nos conoce como frasco de DBO y esto que se usa para realizar el método respirométrico. Y cómo medimos, como les había comentado, en la DBO se mide también el oxígeno, así como vimos en la medición de oxígeno disuelto. Se procede de la misma manera. Podemos hacerlo por el método iodométrico, modificación ácida, o si tenemos el medidor de oxígeno disuelto, lo hacemos por el método electrométrico, directamente también. Y los cálculos también. En el cálculo, generalmente la DBO se expresa en miligramos de DBO por litro. Se aplica esta fórmula de 1 menos D2 sobre P, donde D1 es el oxígeno disuelto en la muestra inmediatamente después de la preparación y D2 es el oxígeno disuelto en la muestra después de 5 días de incubación. Y P corresponde al volumen de la muestra utilizada o 1 sobre P si es que hacemos dilución. La demanda química de oxígeno también es un parámetro que se tiene en cuenta en los humedales. En los humedales construidos. Se define como la cantidad de oxidante especificado que reacciona con las muestras en condiciones controladas. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro, miligramos de O2 por litro. Para determinar la demanda química de oxígeno, tenemos también 3 metodologías más utilizadas, que es el método de reflujo abierto, reflujo
cerrado, método titulométrico, y reflujo cerrado, método colorimétrico. En los laboratorios de ensayo de calidad de agua, generalmente es el método que más se usa, que es el método de reflujo abierto, que consiste en reflujar la muestra con una solución ácida fuerte y un exceso conocido de dicromato de potasio. Este método de reflujo cerrado generalmente se aplica cuando tenemos compuestos orgánicos volátiles. Estos se oxidan más completamente en los sistemas cerrados debido a un contacto más prolongado con los oxidantes. También tenemos el reflujo cerrado, método colorimétrico. Cuando el cromo hexavalente pasa al estado de cromo trivalente mediante una oxidación fuerte con ácido, entonces cambia de color. Ambas especies de cromo están coloreadas y absorben en la región visible del espectro. Entonces se puede también cuantificar colorimétricamente, y estos dos se pueden cuantificar mediante titulometría también. Dependiendo entonces de los materiales que tenemos en el laboratorio, podemos desarrollar una de estas tres metodologías. Para el método de reflujo abierto, vamos a necesitar calentadores, balones y refrigerantes. O podemos también usar un bloque digestor que ya viene preparado para una serie de 6 a 8 muestras. Ya tienen incorporado su refrigerante abierto. También es un método de reflujo abierto. Luego las muestras se tratan acá y luego se lleva a la titulación. Para la titulación podemos usar también materiales convencionales, por ejemplo, una bureta donde vamos a cargar el valorante y la muestra lo vamos a tener en un maestraje Erlenmeyer. Los métodos de reflujo cerrado, para hacerlo por titulométrico, generalmente ya viene con un termodigestor y ya tienen incorporado ahí los tubos para colocar la muestra. Generalmente esos tubos ya vienen con los reactivos necesarios y lo único que hacemos es agregarle la muestra o porción diluida de la muestra y ya hacemos la digestión. Y después de ahí podemos llevar a la titulación también, utilizando una titulación convencional, o si tenemos para hacerlo automáticamente, podemos hacerlo automáticamente. El reflujo cerrado también lo podemos hacer colorimétricamente. Para eso vamos a necesitar un espectrofotómetro y patrón. Generalmente se usa el patrón, la solución de dicromato como patrón de referencia. Y también se puede hacer el reflujo en un termodigestor, luego se enfría, se lleva a volumen y ya se procede a la lectura mediante un equipo de espectrofotómetro. Los cálculos para DQO no son tampoco tan complicados. Se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro. La fórmula A menos B por M por 8000 dividido mililitros la muestra, donde A va a ser el mililitro de titulante usado para el blanco, B va a ser los mililitros del titulante usado para la muestra, M es la molaridad del titulante que vamos a conocer porque nosotros lo vamos a preparar, y 8 es el peso equivalente del oxígeno multiplicado por 1000 para calcularlo en miligramos por litro. Continuando entonces con los parámetros dentro de lo que es el monitoreo en un humedal construido,
tenemos también el nitrógeno. Como ya vimos anteriormente, el nitrógeno también se monitorea exclusivamente en los humedales construidos y la mayoría de las formas de nitrógeno. Y en aguas residuales, las formas de nitrógeno de mayor interés son en orden de estado de oxidación decreciente, que sería de nitrato, nitrito, amoníaco, nitrógeno orgánico y nitrógeno gaseoso. Y esto también forma parte del ciclo del nitrógeno. Habíamos visto en los estudios de recopilación, ¿verdad?, de los ensayos que se realizan en los humedales construidos, encontramos que generalmente se monitorea nitrógeno total, nitrógeno amoniacal, nitrito y nitrato. Entonces vamos a adentrarnos en la metodología de determinación de estos tipos de nitrógeno. Vamos a centrarnos entonces exclusivamente en estos. El nitrógeno total sería la suma, ¿verdad?, de los nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal y nitrógeno orgánico. El nitrógeno amoniacal y el nitrógeno orgánico lo podemos determinar juntos por el método de nitrógeno Heldal, también conocido como nitrógeno total Heldal. Cuando se dice nitrógeno total Heldal se refiere al nitrógeno amoniacal y al nitrógeno orgánico, determinado mediante esta metodología. No incluye los nitratos, tampoco nitritos. Cuando la concentración de estos no son tan importantes, entonces se puede decir que el nitrógeno amoniacal y el nitrógeno orgánico es el nitrógeno total, ¿sí? O sea que esa es la diferencia. Pero en realidad el total tiene que ser la suma también de nitratos y nitritos también, aparte de lo que encontramos en la metodología de la determinación por Heldal. El nitrógeno amoniacal, aparte de la determinación por Heldal, se puede determinar también por el método de titulación. Al método de titulación se refiere al nitrógeno Heldal, ¿sí? Porque destilamos por Heldal, pero al final cuantificamos por titulación. También podemos determinar si tenemos un electrodo selectivo y también se puede determinar por el método colorimétrico conocido como el método de Fenato. Esto es según el estándar métodos de la edición 22, ¿verdad? Que es lo que yo utilicé para preparar esta clase. Hay ediciones más nuevas y también hay ediciones pasadas, ¿verdad?, que se puede ir encontrando más metodología o menos metodología, o ya omitieron algunos o ya incorporaron otros. Entonces menciono esto porque es el libro que yo tengo a mano y que es lo que utilizo en el laboratorio de calidad de agua. El nitrógeno nitrito se puede determinar por el método colorimétrico NEP, conocido como el método colorimétrico NEP. Esto está todavía en el estándar método. También hay otros métodos que se utilizan, muy conocidos y muy utilizados también, pero que ya no se incluyen en el estándar método por la toxicidad que presentan los reactivos. Porque conforme a que avanzamos en el área de la química verde, también se van reemplazando los reactivos que tienen componentes tóxicos, tanto para el medio ambiente como para nosotros mismos. Entonces ya no se incluyen, pero con fines de investigación se pueden seguir usando, de hecho se siguen usando. Los nitratos también los nitratos lo podemos determinar por espectrofotometría UV. También podemos determinar por un electrodo selectivo si tenemos, y por reducción de cadmio. Como ya les dije, ¿verdad? Estos son los que están en la metodología estandarizada hasta la edición 22.
La espectrofotometría ultravioleta generalmente se aplica para aguas limpias, agua potable sería, ¿verdad? Porque en otro tipo de agua, ya sea aguas naturales o aguas residuales, generalmente no se puede aplicar por las interferencias que tienen, ¿verdad? La materia orgánica interfiere mucho, entonces dificulta su aplicación. Pero para agua potable se puede aplicar esta metodología que es directo. Simplemente tenemos que preparar un patrón de nitrato, preparar la curva de calibrado y directamente leer la muestra sin ningún tipo de tratamiento. Que generalmente no es nuestro caso, ¿verdad? Porque en humedales construidos tratamos aguas servidas, ¿verdad? Aguas residuales, entonces es muy difícil aplicar esta metodología, tenemos que ver otra metodología. Y lo que se usa es la reducción de cadmio, que es lo que incluye la edición 22, pero que también se puede ajustar al método de laboratorio, y es lo que hicieron, en el laboratorio de biotecnología ambiental, donde implementaron este método. Y en lugar de, como reductor, en lugar de cadmio, utilizaron zinc, que resulta también con el mismo, o sea, produce el mismo efecto, porque la idea es reducir todos los nitratos a nitrito. Entonces lograron también buenos resultados con eso. Como les había mencionado, vamos a empezar otra vez con el nitrógeno amoniacal. Como ya les había mencionado, ¿verdad? Que se puede hacer por titulación, que es por Hendal, electrodo selectivo y por el método colorimétrico de Fenato. Estos tres arriba son las estandarizadas y este de abajo, que es el método colorimétrico de Nestler, es una de la metodología más utilizada para el nitrógeno amoniacal, pero que actualmente ya no se incluye en el estándar método debido a los componentes de su reactivo. ¿Verdad? Igual lo vamos a ver cómo hacemos con la determinación del nitrógeno amoniacal, porque este método también implementamos en el laboratorio. Porque con fines de investigación sí podemos seguir usando, de hecho hay reactivos comerciales que vienen preparados, ¿verdad? El reactivo Nestler consiste en una solución de tetrayodomercuriato de potasio en una solución de hidróxido de potasio. Y en presencia de amoníaco o catión amonio toma una coloración amarilla-naranja muy característica. Y en grandes concentraciones se forma un precipitado color naranja. Entonces, por eso es que se utiliza mucho este método. Acá muestro algunas imágenes donde la tesista está realizando la curva de calibrado, ¿verdad? Con el método GNL para nitrógeno amoniacal. Para hacer esto solamente necesitamos espectrofotómetro capaz de usarse a 225 nanómetros, que es la longitud de onda donde se realiza el método colorimétrico de Nestler. Absorbe en esta longitud de onda. Y tiene que estar provisto de un trayecto de luz de 1 centímetro o mayor. Y fotómetro de filtro que permite una trayectoria de luz de 1 centímetro o mayor. Que este es el espectrofotómetro que contamos con el laboratorio y conectamos el software con este equipo. Una vez que tenemos la curva de calibración, entonces es muy fácil. Medimos la muestra, como se dice, sobre esta curva. Y la concentración que nos da, multiplicamos por el factor de dilución, si es que le hicimos la muestra y ya está. Es directo, entonces esto nos facilita mucho también. Otra de las ventajas que presenta este método es que el rango, lo podemos trabajar en rango muy bajo, por ejemplo de 0,02 a 2,5 miligramos por litro. Podemos trabajar en un rango medio como de 1 a 5 miligramos por litro hasta 10 miligramos por litro. Por eso es muy ventajoso este método y se sigue usando.
El otro método es el método también colorimétrico del fenato. En este, el compuesto intensamente azul se forma el indofenol, conocido como azul del indofenol. Es formado por la reacción de amoníaco, hipoclorito y fenol, catalizado por nitroprusiato de sodio. La desventaja que tenemos es que este rango es muy bajo, que solamente va hasta 0,6 miligramos de nitrógeno amoniacal por litro, que también lo estuvimos desarrollando, que salió bien. Y se lee a una longitud de onda de 640 nanómetros. Y la concentración del analito en nuestra muestra, como ya mencioné, se toma en cuenta la concentración de acuerdo a la curva de calibración y multiplicamos por el factor de dilución si es que diluimos la muestra y nada más. Ya tenemos la concentración en miligramos por litro. En cuanto al nitrato, vimos que el estándar método, en cuanto a nitrito, perdón, se utiliza el método colorimétrico NET. El nitrito se determina por la formación de un colorante azo púrpura rojizo producido a un pH de 2 y 2,5 por acoplamiento de sulfanilamida diazotizada. Este reactivo se conoce como reactivo de NET. El rango de aplicación de este método es de 0,01 a 1 miligramo por litro para nitrito. Y se lee a una longitud de onda de 543 nanómetros. La concentración se determina también mediante una curva de calibración. Acá se observa el color característico del nitrato con el reactivo, del nitrito, perdón, con el reactivo NET. Este método también desarrollado e implementado en el laboratorio. Para los nitratos tenemos también las metodologías estandarizadas, como ya les había mencionado. Y la otra metodología que ya no incluye el estándar método, muy utilizado, sigue siendo también la colorimetría de Brusina. Nosotros habíamos implementado también las dos metodologías, tanto la Brusina como la reducción de cadmio, que en este caso utilizaron zinc en lugar de cadmio. Estas modificaciones son del laboratorio y se conserva dentro de lo que es la técnica del laboratorio, ¿verdad? Este método se basa en la reacción del ion nitrato con sulfato de brucina en una solución de ácido sulfúrico a 100 grados centígrados. El color del complejo resultante se mide a 410 nanómetros. Produce un color amarillo. La reacción entre la brucina y el ion nitrato. Y es afectada por la cantidad de color generado durante la prueba y depende de la concentración del nitrato presente en la muestra. El rango de la brucina, según la metodología, declara de 0,1 a 2 miligramos de nitrógeno de nitrato por litro, mientras que en la experiencia real nosotros no pudimos llegar a este rango bajo, digámosle, pero sí para rango alto. Pudimos desarrollar para un rango de 10 a 50 miligramos de nitrógeno de nitrato por litro. Por lo que se tuvo que recurrir a la implementación de la reducción de cadmio para poder trabajar con muestra de concentraciones inferiores a 10 miligramos por litro de nitrito. Y como dije, utilizaron la reducción de zinc en lugar de cadmio. Para esto, para hacer el método de la reducción, hay una columna estandarizada
para poder hacer. O sea, hace consiste en el uso de cadmio o zinc granulado tratado con sulfato de zinc o sulfato de cobre en caso de que se use, o sulfato de, o sea, cadmio granulado si se va a usar cadmio, o zinc granulado si se va a usar zinc, y con sulfato de cobre, empacado en una columna de vidrio. Y el nitrato, todos los nitratos se reduce casi en su totalidad y cuantitativamente a nitrito, en presencia de cadmio o zinc. Entonces lo que hacemos es convertir todo el nitrato a nitrito y lo leemos como nitrito en el método colorimétrico de NET que ya vimos, ¿verdad? Que ya vimos cuando estuvimos viendo acá cómo determinar el nitrito por el método colorimétrico. Entonces lo único que hacemos es convertir nuestro nitrato a nitrito y procedemos a leer de la misma manera. Si nosotros queremos discriminar la cantidad de nitrato y nitrito en la muestra, entonces inicialmente tenemos que leer el nitrito sin hacer el paso por esta columna, y luego de hacer el paso por esta columna, leer el nitrato, el nitrito, porque a partir del paso de esta columna vamos a tener el total. Le restamos la concentración inicial del nitrito y ahí recién tenemos la concentración real del nitrato. Entonces eso hay que tener en cuenta si vamos a utilizar esta metodología. Esta columna es lo que recomienda el estándar, pero también se pueden adaptar en el laboratorio usando una bureta convencional, por ejemplo. Usar como columna una bureta convencional y sale muy bien también. Los ensayos. En el laboratorio en los ensayos con fines de investigación pueden hacer eso. Se puede hacer eso y resulta. Por último, vamos a mirar. Por último, vamos a ver entonces los fósforos, que también parámetros muy monitoreados, tenidos en cuenta en los humedales construidos. ¿Qué son los fósforos? El fósforo se encuentra en aguas naturales y en aguas residuales casi exclusivamente como fosfatos. Se clasifican en ortofosfatos, fosfatos condensados, piro, meta y otros polifosfatos, y los fosfatos unidos orgánicamente. Para analizar los fosfatos se realizan dos procesos principales, digámosle. Primeramente, tenemos que convertir de la forma de fósforo de interés en fosfato disuelto. Entonces nosotros, cualquier tipo de fósforo que queremos determinar, primero tenemos que convertirlo en fosfato disuelto como primer paso, y luego tenemos que proceder a la determinación, y generalmente también se hace por colorimetría. Entre los métodos de determinación colorimétrica tenemos el método de ácido vanado molibdofosfórico, cuyo rango abarca de 1 a 20 miligramos por litro. Tenemos el cloruro estanoso y ácido ascórbico. Estos dos últimos metodología, es de rango bajo, de 0,01 a 6 miligramos por litro nada más. Entonces, muy importante también cuando vamos a desarrollar una metodología de ensayo, tener en cuenta el rango de la concentración en el que vamos a trabajar. Porque si yo voy a trabajar con una concentración inferior a 1 miligramo por litro, no me va a servir si yo desarrollo la metodología del ácido vanado molibdofosfórico. Entonces tengo que recurrir a estos dos últimos, ¿sí? Y lo mismo, si yo tengo que trabajar en el rango de 1 miligramo por litro para arriba, no me conviene tampoco desarrollar estos dos métodos de abajo, porque solamente puedo llegar hasta 6 miligramos por litro. Y si hay otra metodología que me permite elevar más el rango, entonces me conviene más.
porque voy a evitar también el error en la dilución, porque si yo trabajo con una muestra que contiene 20, 50 miligramos de fósforo y voy a trabajar con esta curva del cloruro etanoso y de ácido ascórbico, voy a hacer diluciones. Y ahí voy a también ir introduciendo errores. Entonces me conviene ya trabajar con una curva que está dentro del rango, o lo que más se aproxima, ¿verdad? Para el análisis de fósforo, es muy importante tener en cuenta este proceso o marcha analítica que le llamamos nosotros en química analítica. Entonces es importante saber qué tipo de fósforo uno quiere determinar y tiene que recurrir a esta clasificación. Por ejemplo, si yo quiero fósforo total nada más, entonces a la muestra tal cual, sin filtrar, lo voy a tratar con ácido, voy a hacer una digestión ácida y directamente después ya lo determino por método colorimétrico, ¿verdad? Por uno de esos métodos que vimos, ya sea por el método de ácido vanado molido fosfórico o por el cloruro etanoso o por el ácido alcohólico, dependiendo de mi rango de concentración. Si lo que yo quiero es determinar, por ejemplo, los fosfatos disueltos reactivos, solamente me conviene, yo quiero saber los fosfatos disueltos reactivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer primeramente? La muestra tal cual tengo que filtrar por un filtro de membrana estándar de 0,45 micras y luego el filtrado, ese filtrado voy a leer directamente por cualquiera de los métodos colorimétricos y ahí voy a tener mi fosfato reactivo disuelto, por ejemplo. Y así hay que ir analizando esta marcha analítica para ir discriminando los tipos de fosfato que yo quiero analizar. En el laboratorio de biotecnología ambiental estuvimos también desarrollando la metodología, especialmente del método colorimétrico ácido vanado molido fosfórico con la tesista Sean Patrick, el que estuvo trabajando con esto. Entonces él realizó la curva de calibrado y los ensayos y la lectura de su muestra. Acá, por ejemplo, se observa los patrones de fósforo de 0 a 7 miligramos por litro y acá de 7 a 20 miligramos por litro. Y se observa la diferencia de color, ¿verdad? Más intenso a mayor concentración. Y la lectura de la muestra se hace referente a esta curva. Y el cálculo directamente, la concentración que me da el equipo, y por el factor de dilución si es que estuve haciendo dilución. La ventaja de este método que también podemos trabajar en 3 rangos de concentraciones. Por ejemplo, de 1 a 5 puedo leer a 400 nanómetros, de 2 a 10 a 420 nanómetros y de 4 a 18 hasta 470 nanómetros. Y bueno, con respecto a los trabajos realizados dentro del marco de desarrollo de estas metodologías, con los alumnos de la facultad, estudiantes de grados y maestría, tenemos, por ejemplo, ya tesis finalizados de grado y de posgrado. Tenemos la tesis de un alumno de biología, de Guido Andrés Troches, área,
que estudió nitrificación de compuestos nitrogenados de aguas residuales mediante humedal construido de flujo subsuperficial vertical y reutilización de efluente proveniente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción. Él estuvo monitoreando los parámetros como pH, conductividad eléctrica, nitrato, nitrito, nitrógeno amoniacal, ortofosfato, demanda química de oxígeno y nitrógeno total GELDA, de los cuales estos 5 primeros ensayos se realizó en el Departamento de Biotecnología Ambiental y solamente terciarizó estos 2 últimos ensayos. Así también una tesis de maestría de Sean Patrick, que estudió o evaluó el uso de la Andophila punctata en el pulido de efluente de sistema de tratamiento biológico con el fin de eliminar nutrientes y mejorar aún más la biomasa obtenida post cosecha. Él estuvo también monitoreando o estudiando pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, salinidad, nitrógeno amoniacal y ortofosfato. Todos estos parámetros que ya se encuentran desarrollados en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental. Entonces él hizo completamente su tesis en el laboratorio. O sea, los ensayos que corresponden totalmente hizo en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental. Y actualmente la tesista Giselle Duré está llevando a cabo también su trabajo de tesis de maestría y establece estos parámetros que va a monitorear, ¿verdad? Temperatura, pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, nitratos, nitrito, nitrógeno amoniacal, ortofosfato, demanda bioquímica de oxígeno, sólido total y sólido suspendido totales. Que estos ensayos, que ya tenemos la mayoría implementadas, solamente nos falta implementar la DBO, sólidos totales y sólidos suspendidos totales, que posiblemente en el transcurso de la tesis ya estaremos implementando los materiales y reactivos necesarios para estos ensayos. Ya está en licitación y posiblemente ella también llegue a realizar en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental todos sus ensayos, el 100%. Entonces, en ese caso ya no estaría terciarizando ella ningún ensayo de su tesis. Bueno, otra cosa que quería también mencionar es que también hicimos la determinación de metales pesados en las macrófitas, aparte del agua, ahora en las macrófitas flotantes. También estuvimos desarrollando esta metodología o aplicando esta metodología de extracción de metales a partir de los vegetales. Esto iniciamos, ¿verdad? Primeramente como mi tesis de maestría. Empecé estudiando la cinética de remoción de un metal pesado, cromo trivalente específicamente, y también la capacidad de absorción de este metal por esta especie, por la Eichonia crassipes, entre otros parámetros, ¿verdad? Mi tesis solamente estudié una especie que es la Eichonia crassipes. Luego extendimos con el profesor Tomás López, se conformó un grupo de fitorremediación y extendimos el estudio a 6 especies más, ¿verdad? Entonces, acá se ven las imágenes donde teníamos las plantas en stock. Luego llevamos a un experimento a escala de laboratorio para evaluar la cinética de remoción, y de acuerdo a ello seleccionamos 2 macrófitas para poder realizar con el efluente real a escala de mesoscopio. La metodología de extracción de los metales en la macrófita, en mi trabajo de tesis,
tuve que hacer una extracción con digestión convencional, tratando con ácido con un calentamiento convencional. La muestra es obtenida y luego hice la cuantificación por absorción atómica. Cuando extendimos a los 6 macrófitas flotantes más, tuvimos que recurrir a la digestión asistida por microondas, ¿verdad? Que es por la cantidad de muestra que teníamos que procesar. Bueno, dentro de ese proyecto de fitorremediación de cromo en efluente Q-tiembre, evaluada mediante bioensayos de toxicidad y genotoxicidad, tuvimos también una capacitación con el grupo del doctor Pablo Ceserino. Fuimos a la Universidad Federal de Santa Catalina en el grupo de estudio de saneamiento descentralizado YESAP. Ahí estuvimos recibiendo capacitación específicamente en el área de humedales construidos y también estuvimos haciendo un intercambio de conocimientos y de experiencia. Y bueno, con esto entonces finalizamos este mini curso de hoy. Espero que le haya sido útil y muchísimas gracias a todos por participar. Y entonces abrimos ahora a las consultas. Muy bien, muchas gracias, Leonida, por el resumen que acabas de mostrarnos de los parámetros físico-químicos principales que se suelen analizar con frecuencia cuando trabajamos con humedales construidos, ¿sí? Seguramente a muchos que están escribiendo proyectos, a muchos que están queriendo montar un pequeño laboratorio, les va a ser muy útil conocer la dinámica de trabajo, ¿verdad? Y que generalmente es muy importante tener en el laboratorio en un corto periodo de tiempo, porque cuando tercerizamos todos los parámetros, ¿verdad? Hay veces que se demoran en retornar los resultados, tardan una semana, 2, y bueno, entonces hay veces que necesitamos tomar acciones correctivas en un corto periodo de tiempo, por lo tanto hay que tener una batería de parámetros que se analizan en el propio laboratorio. Y bueno, así que muchas gracias por compartir eso, Leo. Ella, como les mencioné, es la encargada de monitorear, de coordinar los análisis físico-químicos de nuestras aguas tratadas. Bueno, abro entonces el espacio a las preguntas. Le podemos ir dando un tiempo a nuestros participantes como para que puedan ir escribiendo aquí sus preguntas, sus comentarios. Voy a empezar aquí con Guido Troche. Primeramente, envía sus felicitaciones a la profesora Leonia por la presentación y igual que Cintia Blanco también, excelente presentación, Leonia. Y hay una pregunta aquí por parte de Guido Troche. Él dice lo siguiente: en el caso del cloro residual, en la muestra cruda, en el influente, ¿hace falta determinar mediante un reactivo su presencia a modo de evitar interferencias en los análisis? Leo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, en primer lugar tenemos que tener en cuenta si en el análisis que vamos a realizar se considera el cloro residual como interferente o no. Si en ese ensayo específico no interfiere, entonces no hace falta determinarlo. Ahora, en el caso que sí interfiere, como por ejemplo en el caso de la demanda bioquímica de oxígeno, interfiere el cloro residual, entonces es importante determinar, ¿verdad? No obstante,
No hace falta determinar porque cuando aireamos el agua o la muestra para hacer demanda bioquímica, ahí ya se va el cloro residual. O sea, no permanece mucho tiempo. Ahora, para asegurar si tiene o no, podemos hacer un ensayo cualitativo, que ahora vienen los kits rápido, ¿verdad? No chegou nem ver a frequência. Justamente viene para hacer este tipo de ensayo. Cuando esos ensayos no va a formar parte de mi monitoreo. O sea, yo no voy a estudiar cloruro o cloro residual, pero sí interfiere. Entonces yo no necesito hacer una analítica muy estricta, solamente quiero saber si hay o no hay, ¿verdad? Entonces en esos casos puedo recurrir a los kits colorimétricos y pongo, bueno, ¿se colorea? ¿Tiene o no tiene? Si tiene y se interfiere, veo la forma de eliminar, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso para DBO, lo elimino aireando simplemente. Muy bien. Muchas gracias por la respuesta. El profesor Gilberto Benítez también dice, excelente presentación. Igual que Lorena Velázquez. También Elsa. Raquel Armoa. Igual que Montserrat, saluda, felicita. Y Giselle Duré, los mismos saludos de felicitación. Bueno, así que no tenemos preguntas en el Facebook. Si no hay alguna pregunta, aquí Elsa da un comentario, nos aporta algo, dice, con tiosulfato de sodio también se puede eliminar el cloro. Y no sé si tiene algún comentario al respecto, Leonia. Sí, así mismo es. Es que vamos a trabajar con la DBO, ¿verdad? Justamente si es con DBO, a veces ya se puede agregar al frasco para evitar justamente que interfiera ese tipo de interferencia, ¿verdad? Que en el caso específicamente de cloro residual. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Si alguien quiere realizarla, por favor. O si se le está costando escribir, puede también activar el micrófono y realizar su pregunta a viva voz. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, agradecemos a todos los participantes por compartir nuevamente esta presentación, a Leonia por la exposición, y mucho de lo que ella nos presentó es en base a su experiencia y en base a la experiencia que tenemos en el grupo. Así que es una experiencia basada en trabajos, ¿verdad? Propios de este tipo de sistemas. Y bueno, quiero darte algunas palabras finales, Leonia, si querés mencionar, por favor. Bueno, muchísimas agradecer, ¿verdad? Agradecer a la oportunidad de poder compartir, ¿verdad? Parte de lo que estuve haciendo en este grupo, ¿verdad? De Wetland Paraguay, poder aportar como el desarrollo de la metodología y que se pueda implementar la mayor cantidad, porque es el problema que tenemos los tesistas de repente, ¿verdad? De que tenemos que realizar ensayo y tenemos que terciarizar, y muchas veces eso también tiene costo. Entonces es una satisfacción profesional muy grande para mí poder realizar este aporte para el Laboratorio de Biotecnología Ambiental y para que los alumnos de grado y posgrado puedan realizar su tesis. Así es, Leo. La parte analítica es muy importante. En cuanto al presupuesto, ¿verdad? Es muy importante la parte analítica, así que disponer de esa batería en el propio laboratorio es realmente
si por lo menos se quiere mantener esta línea de investigación, es necesario. Bueno, entonces quiero aprovechar para invitarlos a todos a participar. La próxima semana continuamos con las charlas, con las exposiciones. El lunes 12 de 14 a 16 horas, la doctora Katiane Pelizari de GESAP, de la Universidad Federal de Santa Catarina, nos estará hablando sobre el análisis de la ecología microbiana en humedales. Bueno, ella va a estar dando énfasis en la parte de uso de herramientas de biología molecular para el estudio de estos microorganismos en los humedales. Y el miércoles cerramos con la presentación de Sean McGaham con el tema humedales para la reutilización de aguas residuales. Así que ya un gusto nuevamente compartir con ustedes este momento y nos vemos la otra semana. Saludos a todos. Saludos, hasta luego. Hasta luego.